semana nos toca revisar tres temas importantes, ¿no? Como es la osteopatía, medicina antroposófica y la medicina ayurvédica, ¿no? Vamos a hablar sobre esto, comentar un poquito sobre cuáles son los conceptos principales, algunos fundamentos sobre los cuales se basa estos sistemas de salud y la propuesta terapéutica también que vamos a revisarlo, ¿no? De tal manera que el logro de esta sesión, justamente al terminar, complementarse con la práctica, trataremos pues de explicar una infografía a través de estos temas, ¿no? Tratando de mencionar lo que vamos a comentar en esta oportunidad, de tal manera que nos sirva para poder aplicar en algún momento de nuestra carrera profesional, ¿no? Entonces, empezaremos hablando en primer lugar de la osteopatía. Este sistema de salud nace más o menos en el año 1874, ¿no? Su creador fue el médico Taylor, ¿no? Y cuyo sistema lo basaba en prácticamente en que todos los sistemas del cuerpo humano trabajan de manera conjunta, ¿no? O sea, todos de alguna otra manera se mantienen relacionados y que la falla o la alteración de uno de estos podría provocar algún trastorno en su funcionamiento, ¿no? Entonces, la osteopatía viene a ser justamente esta disciplina terapéutica con una filosofía muy clara y muy concreta, ¿no? Que el organismo de todas maneras va a funcionar y se considera así como un todo. Entonces, cualquier evento que podría ocasionar algún desequilibrio, o sea, la pérdida de esta homeostasis, podría basarse básicamente en alguna de las partes y que, si bien es cierto, esto podría, o puede, mejor dicho, trastornar o provocar alguna lesión, alguna molestia, algún dolor en todo el organismo, hay que buscar justamente esta causa, ¿no? Pero no dejar de ver que esto se ve desde un punto holístico, ¿no? Entonces, la forma concreta acá es de tratar las lesiones desde su origen, analizando cuáles son las posibles causas, ¿no? No perdiendo el objetivo principal, que esto es de forma sistémica, ¿no? Entonces, la osteopatía tiene algunos tipos de ver cómo ver estos problemas, ¿no? Se habla de una osteopatía estructural, la cual se centra básicamente en el sistema musculoesquelético, ¿no? Es la más empleada, como verán ahí en la primera imagen, vemos que es una de las terapias alternativas que se utiliza más frecuentemente por las patologías frecuentes que se relacionan a huesos y músculos, ¿no? Otro tipo de osteopatía viene a ser la osteopatía visceral, en la cual se centra en la estimulación y rehabilitación justamente de los órganos vitales, como por ejemplo el estómago, el páncreas y el aparato reproductor, ¿no? Por hablar de alguno de ellos, ¿no? La siguiente viene a ser la osteopatía craneal, la cual menciona, ¿no?, que tanto el cráneo como el sistema nervioso se mantienen de manera muy estrecha, ¿no? Se relacionan de manera muy estrecha. Entonces, en base a esto, podemos decir que se estimula, la idea es estimular la movilidad del líquido cefalorraquídeo para buscar justamente recuperar el equilibrio orgánico, ¿no? Entonces, la principal indicación acá es tratar de buscar esa movilidad del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Algunos principios de la osteopatía mencionan, pues, que la estructura gobierna la función. ¿Qué quiere decir? Si se altera la estructura, o sea, la forma, de todas maneras va a alterar la función, ¿no? Y esto es bien sabido. Por ejemplo, cuando vemos alguna patología en cuanto a la forma de los glóbulos rojos, esto ya cambia la función de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces vamos a ver de que inclusive una forma normal podría dificultar su función, ¿no? Para la cual fue comentada, ¿no? La unidad del cuerpo. Menciona nuevamente, como casi todas las disciplinas o sistemas de salud que se vienen a mencionar en el sistema, la medicina alternativa complementaria, que el cuerpo se considera como un todo, una unidad, es único. No se puede buscar solamente o tratar alguna parte, ¿no? Sino que hay que darle el sentido holístico, ¿no? La autocuración. El organismo de por sí puede curarse, ¿no? Pero lo que se busca es tratar de justamente ayudar de que el organismo se cure por su propia cuenta, ¿no? Por eso que habla sobre esta capacidad de autocuración, ¿no?
La regla de la arteria es absoluta, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la arteria es la que llega y se involucra justamente a nivel microscópico, ¿no? Todo este sistema de recuperación. Por lo tanto, postula mucho que todo en la vida se manifiesta a través de energía y movimiento. Esos son los principios de la osteopatía que se toman en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas, en todo caso, cuál es la propuesta terapéutica que menciona este tipo de osteopatía? Hay una técnica estructural que va a mencionarlos como, por ejemplo, que trata de recuperar esa movilidad de la que estamos hablando, ¿no? Va en contra de lo que está limitando esa movilidad. Como objetivo principal, entonces, es tratar de abolir o destruir cualquier molestia que pueda dificultar esta movilidad y su objetivo es recuperar justamente esta movilidad, ¿no? ¿De qué manera? Se añaden alguna fuerza suplementaria para restaurar justamente la función y la movilidad a nivel del sitio articular, ¿no? Esta siguiente técnica, por ejemplo, tiene por objetivo estirar los ligamentos, las fascias, los músculos y los tendones, ¿no? Mediante la utilización de un sistema de palanca, ¿no? Y como vemos ahí en la imagen, a su derecha, vemos que realiza este tipo de técnica con el fin justamente de producir algún cambio, una relajación de todos estos músculos que están involucrados, ¿no? En la técnica de bombeo, por ejemplo, esto está principalmente destinado a la parte de la poneurosis y los ligamentos, ¿no? Entonces, mediante esta técnica que trata de presionar, ¿no? De tal manera que lo que se busca justamente es tratar de conseguir el estiramiento de estas estructuras que se ven involucradas, ¿no? Hasta justamente disminuir esta sensación de tensión o dolor que puedan ubicarse en esta zona, ¿no? La técnica de articulación, por ejemplo, esto está dirigido principalmente a todas las estructuras o elementos periarticulares, ¿no? Y que estas se basan en movimientos pasivos y repetitivos que se les va dando a nivel de esta zona y asociado a una o varias palancas en el punto destinado, ¿no? Con el fin de aumentar la potencia. La técnica compuesta en tensión mantenida tiene que ver con la presión que se puede ejecutar, pero paralelamente la persona tiene que hacer una respiración rápida y amplia, justamente para que se pueda obtener la relajación de los tejidos que están involucrados en esta dolencia, ¿no? Otra técnica viene a ser la técnica de la inhibición, que consiste justamente en aquel lugar donde se ha producido la contractura o el espasmo muscular, hacer una presión de manera perpendicular con relación a la fibra muscular, ¿no? Como estamos viendo ahí en la imagen. Y esta presión tiene que ser sostenida y poco a poco se va dejando de presionar, ¿no? Y de manera progresiva, de tal manera que esto facilitaría la presión con la que podría provocar esta dolencia, ¿no? Entonces la idea es disminuir lentamente la presión que se está sosteniendo para que vuelva a recuperar su estado de relajación, ¿no? La técnica la energía muscular, por ejemplo, utiliza contracciones de tipo isométrica, ¿no? A nivel de la articulación se moviliza hasta poder lograr esta motricidad en los tres planos del espacio, ¿no? ¿Cuál es o el principal objetivo? Que en este caso se produce una contrafuerza igual a la fuerza que se desarrolla el paciente, ¿no? Es una especie de quién vence a quién, ¿no? Pero obviamente que esta fuerza tiene que ser de manera equilibrada, ¿no? O sea, tanto por parte del paciente como por parte en este caso, del osteópata, ¿no? Y de esta manera se consigue justamente la relajación en este caso, de los grupos musculares que se han visto involucrados, ¿no? Como verán, las indicaciones, las principales propuestas terapéuticas de estas técnicas van dirigidas justamente a trastornos de tipo respiratorio, ¿no? A los problemas de disfunciones musculoesqueléticas a nivel de la columna vertebral y las extremidades, también en casos de problemas de migrañas, bruxismos, problemas de trastornos circulatorios también, digestivos, ¿no? La técnica de bombeo ahí se utiliza bastante,
¿no? Y entonces son las principales propuestas terapéuticas que brinda este tipo de sistema eh, de salud, ¿no? ¿En qué casos no se podría realizar este tipo de sistema de salud? Por ejemplo, en caso de tumores, en caso de infecciones, inflamaciones, en caso de fracturas, ilustraciones y artritis, ¿no? Algunas malformaciones óseas que no serían las más indicadas para poder aplicar este tipo de sistema de salud, ¿no? La otra parte viene a ser la medicina antroposófica, ¿no? Esta, obviamente, fue creado por Steiner, ¿no? Un austriaco, médico también, que postuló que la antroposofía es una ciencia, ¿no? Que considera no solamente al hombre como una parte física, sino también como una parte espiritual, ¿no? De tal manera que son los que conjuntamente con Whitman propusieron algunas propuestas, como por ejemplo mencionar que los fundamentos para la aplicación del arte de curar, como parte de la aplicación del arte de curar, ¿no? Como la medicina antropofosófica, ¿no? Vamos a ver entonces que esta medicina antropofosófica es una medicina que se utiliza de manera complementaria a la medicina convencional, ¿no? Y que utiliza hasta cierto punto sus propios medicamentos y sus propios tratamientos, ¿no? Como la euritmia, que vamos a ver luego, ¿no? El tipo de dieta, los cambios de estilos de vida, ¿no? Y para ser un médico antroposófico, necesariamente para practicar este tipo de medicina tienes que haber sido médico, pues, ¿no? Entonces no hay nada que escape fuera de la parte científica, ¿no? Además, plantea que el médico debe debe ser un hombre sano, equilibrado y armónico, ¿no? Y además saber cómo estimular su desarrollo. Entonces, hay una cultura por parte del profesional que va a brindar este tipo de sistema de salud y con la intención de poder compartir y enseñar a cómo el paciente pueda desarrollar todas estas cualidades, ¿no? Tratando de conseguir así la armonía, el equilibrio, la homeostasis del cuerpo, ¿no? Del organismo. Entonces, para la medicina antroposófica, reconoce al hombre, además de la parte física, también reconoce el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que trata de buscar justamente es la maduración, no solamente terrenal, sino también la maduración espiritual y mental, ¿no? ¿Qué es lo que busca con esto? Entonces, a través de las funciones vitales como el crecimiento y la reproducción, le agrega el componente de la actividad del alma, ¿no? La parte también de la actividad espiritual del pensar, ¿no? Entonces, mediante esta medicina, considera que la vida y el alma, el espíritu, son realidades de alguna manera no visibles a los sentidos comunes, pero sí que son comprensibles a través de los efectos que se puedan dar en un pensamiento sano, ¿no? ¿Cómo considera entonces este tipo de medicina a la enfermedad? La considera como aquella estado de desequilibrio que existe entre una vinculación exagerada entre la parte anímica y espiritual con el cuerpo, ¿no? Y que la idea es tratar de disminuir esta intensidad, ¿no? Y eso se consigue como, por ejemplo, a través del sueño, ¿no? O la otra forma de poder producir alguna enfermedad es cuando ese vínculo es mucho menor, ¿no? O sea, ni muy exagerado, ni muy ínfimo que se pueda producir este vínculo. De tal manera que considera que estos tres aspectos tienen que estar de manera equilibrada, ¿no? Entonces, acá vemos que la medicina antroposófica postula de que nosotros debemos dejar que las enfermedades hagan su proceso, que cumplan su proceso normal, ¿no? Como el resfriado, ¿no? No se puede administrar ante una gripe viral, por ejemplo, no se puede administrar ningún tipo de medicamentos de tipo antibiótico, ¿no? Entonces hay que dejar que el cuerpo mismo aprenda cómo a recuperar su estado, a cómo pueda defenderse de este tipo de experiencias negativas en cuanto a la salud, ¿no? Por lo tanto, no concibe la aplicación de antipiréticos, por ejemplo, ante una enfermedad o un cuadro febril inmediatamente, ¿no? No es muy amigable de aquellos antitusígenos que se pueden utilizar
ante la tos, ¿no? Recordemos que la tos es un mecanismo de defensa, ¿no? Así como la fiebre, que es un mecanismo también de defensa, ¿no? Entonces, lo que postula acá es que dejar que el organismo vaya aprendiendo cómo defenderse, ¿no? De tal manera que estos procesos patológicos se puedan dar, de alguna otra manera deja algunas experiencias para que el organismo vuelva a defender, puede defenderse de ocurrir una enfermedad parecida, ¿no? Otra cosa que también tiene en cuenta es de que las personas se vuelven mucho más fuertes después de haber ocurrido o superado estas dolencias, ¿no? Entonces sirve no solamente para que aprendan a defender, sino también para que su organismo se fortalezca y pueda tener una mayor ventaja en una próxima infección o patología que se pueda dar posteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los remedios que puede utilizar la medicina antroposófica? Habíamos dicho que utiliza sus propios remedios y todos están en base a la gran mayoría, por lo menos, son de origen vegetal y animal, ¿no? Estos se van a elaborar de acuerdo a la farmacopea o por el método de la dinamización homeopática que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Y la idea es de que estos medicamentos eh, estimulen, ¿no? Despertando las propias formas de cómo superar este proceso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De buscar ayudar de cómo el cuerpo pueda defenderse por sí mismo, ¿no? También tiene en cuenta que cada remedio, así sea parecido, ¿no? Cada remedio que se pueda crear es totalmente diferente al de una persona. Así se trate inclusive de la misma enfermedad, ¿no? Porque considera acá que este desequilibrio que se han producido no es el mismo que se pudo haber dado hace 2 semanas, ¿no? Entonces hay que tratar cada enfermedad de manera muy particular, de manera muy especial, ¿no? De esta manera, lo que trata es de que el médico, en este caso, sea una persona muy creativa para poder saber el tratamiento en dosis y elección del medicamento, en este caso, que pueda administrar, ¿no? Eh, Otra cosa importante es que el remedio nunca puede ser indicado por simple recomendación, ¿no? O sea, no a la automedicación acá, ¿no? Entonces, curarse es a la vez haber aprendido cómo hacerlo, cómo defenderse, ¿no? Y de esta manera pueda fortalecer inclusive su organismo para una próxima, un próximo evento de repente que pueda causar este problema de pérdida de la homeostasis, ¿no? En el caso de la euritmia viene a ser pues esa forma o ese modo de moverse de manera armoniosa, ¿no? De tal manera que sirve inclusive para poder tratar de buscar ese equilibrio, esa armonía, ¿no? Esa homeostasis que se pierde mucho según lo que postula Steiner, ¿no? Además, a través de los movimientos puede ser capaz de poder ser, de ver alguna patología inclusive, ¿no? Algún desequilibrio que pueda darse, ¿no? Entonces, lo normal es que los movimientos que se van a dar mediante este tipo de sistema de salud tienen que ser los más armoniosos. Cuando se pierde esa armonía, puede ser muy posible de que se pueda estar enfrentando a un trastorno, ¿no? Además, este tipo de sistemas ayuda a enfermedades con componentes psicológicos y somáticos, ¿no? Ya habíamos visto la mente y el cuerpo, ¿no? Por su parte, la medicina ayurvédica viene a ser una ciencia de la vida, ¿no? Considerada como ciencia de la vida, porque no solamente reconoce la parte de los ciclos vitales que representa el cuerpo, la mente y los sentidos, ¿no? Sino que también tiene que ver con el conocimiento de ver cómo funciona no solamente el mundo, sino los demás componentes a nivel del microcosmos, ¿no? Entonces, para la medicina ayurvédica, eh, el cuerpo prácticamente tiene que ver mucho con la mente, de forma interrelacionada, de forma íntegra, ¿no? Y es así como
la experiencia que han tenido a lo largo de muchos años les sirve como fundamento, como sustento para poder inclusive mantener cierta vigencia hoy en día, ¿no? En estos casos se basa principalmente en remedios naturales, ¿no? Siempre, siempre con el objetivo de buscar este equilibrio corporal, ¿no? Y no solamente eso, sino también ver la forma como se pueden eliminar estas sustancias que podrían alterar este desequilibrio, ¿no? Como la terapia de desintoxicación o panchakarma, ¿no? Entonces, en este tipo de, en este tercera sistema de salud, que es la medicina ayurvédica, eh, se establece como la primera ciencia que ve los componentes psicológicos, eh, neuronal e inmunológico, ¿no? Es prácticamente este tipo de medicina la síntesis o la base histórica de las más disciplinas, como por ejemplo la medicina tradicional china, la medicina tibetana, el budismo, la homeopatía, ¿no? Son la madre sobre las cuales se sustentan las demás, este tipo de disciplinas, ¿no? Según la OMS, inclusive, ha sido catalogada como el sistema de medicina más completo que puede haber en el año 1986, ¿no? Entonces, toda fluctuación que pueda existir del pensamiento y las emociones produce un cambio correspondiente en el organismo y la apariencia física. Eso es lo que postula la medicina ayurvédica y lo que busca justamente es esta armonía, esta homeostasis, ¿no? Para eso, para eso considera la medicina ayurvédica pues que existen en el macrocosmos 5 elementos, ¿no? Estos 5 elementos vienen a ser el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el microcosmos o todo lo que existe está conformado de estos 5 elementos, ¿no? Y considera que la enfermedad justamente pues empieza con la mente, ¿no? Estos elementos se toman en cuenta porque mediante la combinación de estos 5 elementos se van a producir tres fuerzas, ¿no? Tres fuerzas que vamos a hablar en un ratito, que vienen a ser las doshas, ¿no? Entonces, para la medicina ayurvédica incluye 8 campos en los cuales tiene mucho que ver, ¿no? En la medicina general, la cirugía, la otorrinolaringología, toxicología, la obstetricia, la ginecología, pediatría y oftalmología, ¿no? Entonces, los médicos que practican este tipo de medicina están muy familiarizados con los principios, por ejemplo, ¿de qué? De la nutrición. Por favor, el que te ha prendido su micro, por favor, listo, gracias. A ver, listo. Los médicos, como decía, que practican este tipo de sistema de salud, tienen muy en cuenta al elemento nutrición, a la parte psicológica y a la parte de las preparaciones o medicamentos herbales, ¿no? Entonces, como ven, este tipo de sistema de salud es un modelo médico dinámico e integral que cuida la salud de forma holística, ¿no? Y les decía que producto de estos 5 elementos se van a ir formando o se van a formar la combinación, no va a dar lugar a tres fuerzas, ¿no? Que se llaman las dosis. Entonces, así como existe un equilibrio en el universo, a nivel macrocosmos, también debe existir un equilibrio en el microcosmos. Si se altera ese equilibrio, obviamente comienzan a aparecer algunas dolencias o alteraciones, ¿no? Entonces, cada ser humano considera que es único y también el tratamiento a realizar tiene que ser único. Lo mismo que propone pues, la medicina antroposófica, ¿no? Lo mejor de esta medicina es que cure al paciente, ¿no? Una medicina va a ser mejor siempre y cuando logre ese objetivo de curar al paciente, ¿no? Y para ellos también considera que el alimento viene a ser el principal remedio y obviamente cada remedio viene a ser el alimento, ¿no? Entonces, da mucha importancia a la parte de la alimentación. Y acá están las dosis, ¿no? Como les decía, estos 5 elementos que se encuentran a nivel de macrocosmos posibilitan pues la que aparezcan tres fuerzas principales, ¿no? Producto de la combinación, ¿no? Por ejemplo, el pita, que viene a ser la combinación del fuego y agua, el vata, que viene a ser la combinación de espacio y aire, y el kapha, que viene a ser la combinación de agua y tierra. ¿Cuál es la intención? En poder reconocer cuál es el que predomina. Por ejemplo, en una persona puede predominar una o dos de estas fuerzas, ¿no? O llamadas doshas. Entonces, si uno reconoce
cuál es el que predomina en cada ser, el tratamiento se enfocará en base al tipo de dosha que tiene, ¿no? Por ejemplo, hay unas características, por ejemplo, las personas en donde predomina el pita son personas con cuerpos perfectos, dice, bien proporcionados, poco amigables al calor, son personas muy mentales, organizadoras, ¿no? Con grandes capacidades para la dirección, ¿no? Son personas líderes. En cambio, la persona con donde predomina el bata, vienen a ser personas que físicamente son delgadas, ¿no? De piel seca, pero son muy creativas, inconstantes, imaginativas, ¿no? Por decir algunas características de este tipo de fuerza, ¿no? El CAFA, por ejemplo, es la que se encarga del sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Y en este caso hay tendencia de engordar. Las personas son sumamente tranquilos, pacíficos, amorosos, ¿no? Entonces, la idea es tratar de estas tres fuerzas, que son el Pita, Bata y Kapha, es buscar cuál de ellas predomina. Como vuelvo a repetir, puede predominar una o dos, ¿no? Pero la idea es reconocer y reconocerse cada uno, ¿no? Cuál es el que predomina y de acuerdo a eso buscar el tratamiento más efectivo para este tipo de personas, ¿no? El equilibrio es sumamente importante y para producir tejidos fuertes y sanos, excelente capacidad para la digestión, asimilación y eliminación, ¿no? Entonces, la mente y el cuerpo actúan en forma armónica, creando estabilidad emocional y buenas facultades mentales. Eso es lo que busca a través de la medicina ayurvédica, ¿no? Trabajar en base al dosha que va predominando, ¿no? Hay un sistema de prevención entonces en ese sentido, ¿no? Establecer en primer lugar el tipo constitucional, o sea, tener presente el principio fundamental para cada dosha, o sea, yo primero tengo que reconocer, saber qué dosha predomina y en base a eso tengo que tratar, ¿no? La alimentación es sumamente importante, el tipo de ejercicio para cada tipo, ¿no? Constitucional es también diferente, no es particular, es sumamente diferente cada uno de ellos, ¿no? Hay uso de algunas esencias que se pueden aplicar, ¿no? Esto también va en relación al tipo de dosis que predomina y el masaje y la meditación, ¿no? El masaje ayurvédico se establece en ciertos puntos donde hay una acumulación de energía o zonas o sitios vitales, ¿no? Que son importantes para poder buscar ese equilibrio, ¿no? La dieta, como le decía, es un punto importante que tome en cuenta, comer sobre todo alimentos frescos, bastante cantidad de vegetales, frutas, ¿no? Comer en un ambiente tranquilo, evitar alimentos fríos o viejos, ¿no? Prestar atención al apetito, prestar atención a lo que se come y comer para satisfacerse las necesidades alimenticias, no comer por comer, ¿no? Optar, dice, por comer recién preparadas y respetar los horarios de las comidas, ¿no? Son puntos claves importantes para buscar la armonía corporal, ¿no? La aplicación o la realización de alguna técnica, por ejemplo, como es el yoga, que eso lo vamos a ver más adelante, hay una clase especial, que es una ciencia y justamente que trata de buscar la armonía espiritual a través del control de la mente y cuerpo. Y también las asanas o posturas que hay que tener y los pranayama, ¿no? Que es el control de la respiración, ¿no? Son prácticas que ayudan a mantener la salud y el mejor manejo justamente del estrés, ¿no? El masaje ayurvédico, como le decía, utilizar este tipo de masajes a través de algunas esencias para tratar con movilizar justamente y hacer circular la energía vital, ¿no? Con energía vital viene a ser el prana y justamente esta energía vital va a estar localizado en unos puntos que se llaman maramas, ¿no? Que son las zonas vitales en donde hay acumulación justamente de esta energía vital, ¿no? Colaborar con la función de eliminación de toxinas, ¿no? Y la utilización de los aceites vegetales en combinación con plantas medicinales para nutrir los tejidos y sobre todo con fines terapéuticos, ¿no? ¿Qué nos dice? Finalmente, este tipo de sistema de salud, como la medicina ayurvédica, nos dice que el cuerpo y la mente y el cuerpo tienen la inteligencia para sanarse por sí mismos. La idea de la medicina ayurvédica justamente es
encaminar ese tipo de inteligencia, ¿no? A nivel microcósmico, ¿no? Con el objetivo de que se pueda alcanzar la armonía, sobre todo a nivel de la fisiología humana, ¿no? Por lo tanto, la única función de la Ayurveda es promover justamente este flujo, ¿no? Eh, a través de todos y cada uno de los seres humanos, ¿no? Eso es lo que postula en grandes rasgos la medicina ayurvédica, ¿no? Em, Ah, doctor, su micro está apagado. a ver, sí, se apagó, ¿no? Entonces le decía, a ver, un ratito, le decía, desde esta parte, Desde la parte de conclusión, doctor. ya, perdón, listo, gracias, decía, ¿no? Que la conclusión de estos tres temas revisados es de que las terapias se enfocan en el paciente, ¿no? El paciente visto desde un punto de vista como único, ¿no? Como se considera al ser humano como un todo. No ve solamente la enfermedad, no trata la enfermedad, es más, busca las causas aparentes para tratar de conseguir ese equilibrio, la homeostasis entre el cuerpo, entre el espíritu inclusive y el alma, ¿no? Cada ser humano es único, por lo tanto, el tratamiento que se tenga que realizar también tiene que ser único y distinto, ¿no? No hay tratamientos iguales, o sea, usted no utiliza protocolos, ¿no? Cada persona necesita un tratamiento totalmente diferente, ¿no? Las terapias no buscan curar, ¿no? Es algo que también tiene en cuenta, sino que lo que hace este tipo de técnicas o sistema de salud es estimular para que el propio cuerpo vaya curándose de por sí solo, ¿no? Se fortalezca y sepa cómo defenderse, ¿no? Esas son las conclusiones a que estábamos llegando, ¿ya? Y acá está la forma de la infografía que tiene que revisar sobre estos temas presentados y la rúbrica, cómo va a ser evaluado para el momento de la exposición, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Eh, si está el material en estos momentos, ¿ya? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Bien, si es así, en todo caso, nos estaríamos Doctor, viendo en la práctica. Sí, dime, eh, bueno, me dijo que le haga recordar acerca del trabajo de responsabilidad social, Ah, el trabajo de investigador, listo, 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 gracias, para que le dé gracias. las indicaciones. Gracias, Berlín. Sí, recuerden que hay dos trabajos que tienen que presentar, ¿no? Uno es un trabajo sobre responsabilidad social y otro trabajo es de investigación, ¿no?
Les decía que para el trabajo de responsabilidad social, el tiempo que tienen que presentar va a ser la séptima semana, ¿no? Terminando la segunda unidad. Y ya deberían estar, no sé si en su grupo de práctica, ya deberían estar por lo menos teniendo la idea de ambos temas. Yo les decía a mi grupo de práctica que los dos podrían utilizar, o los dos temas pueden utilizarse, por ejemplo, para el tema de responsabilidad social, utilicen, busquen, revisen la parte del sílabo y hay varios temas, ¿no? Que puedan aplicar ustedes. En la parte de responsabilidad social es dar a conocer o realizar una actividad que tenga que ver con la aplicación de uno de estos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Métodos para relajación, métodos para combatir el estrés, qué sé yo, ¿no? Entonces, ustedes pueden brindar algún tipo de actividades, charla o alguna demostración sobre cualquiera de estos puntos, ¿no? A una comunidad en especial, ¿no? Ustedes establezcan qué comunidad, ¿no? Yo les voy a ver, acá creo que tengo, para esta primera unidad que se culmina este sábado, ¿no? Ustedes deberían presentar un avance el tema de responsabilidad social. Y esto está basado en el siguiente punto. A ver, voy a compartir. Es esto de acá, ¿no? No sé si pueden ver. Sí se ve, Sí se doctor. logra ver. Listo. Entonces, ustedes, por ejemplo, el número de equipo, son 5 equipos que tenemos, ¿no? Y el tema tanto responsabilidad social y el de investigación es uno por cada equipo. Por ejemplo, si son 15 o 16 o 17, los 17 tienen que trabajar para hacer ese tipo de actividad. El tema puede ser, como lo vuelvo a repetir, cómo disminuir el estado de ansiedad, ¿no? A través de la técnica de relajación, tai chi, yoga, no sé, ¿no? Ustedes vean, de los temas que están en el sílabo, si ustedes o de repente quieren hacer otra actividad, pero traten de ver cuál es el tema que puedan ser factible de realizar, ¿no? ¿Dónde lo van a hacer? Lugar de intervención, ¿no? ¿Cuál es el problema principal? ¿Por qué están haciendo? Porque encuentran pues un alto índice de qué sé yo, ¿no? De depresión, de estrés, no sé. ¿Cuál es el objetivo principal? Tienen que establecer su objetivo principal y objetivo específico. ¿Y qué actividades van a hacer? No sé, pues charlas, ¿no? Sociodramas, no sé, ¿no? ¿Qué tipo de actividades van a realizar? Y obviamente ahí también tiene que establecer sus responsables. En este caso, si bien es el responsable del equipo uno, yo tengo que poner acá quién está encargado de hacer ese tipo de actividades, ¿no? De repente uno de ustedes, dos de ustedes, pero a la larga tienen que participar todos, ¿ah? Todos del equipo. El tema es uno solo por equipo. Ahora, yo también les decía, para tratar de no presionar demasiado, el tema de responsabilidad social podrían utilizarlo ustedes como tema a su vez de trabajo de investigación. Por ejemplo, si bien es cierto, el tema de responsabilidad social es hacer una actividad, ustedes podrían hacer para el trabajo de investigación de qué manera, cómo está el nivel de estrés en el tipo de paciente y post aplicación del taller o la charla, la actividad de responsabilidad social, qué impacto ha tenido, ¿no? ¿Ha mejorado, ha disminuido o ha quedado igual? No sé, ¿no? Entonces, podrían utilizar casi el mismo tema, tanto para el trabajo de responsabilidad social como para el trabajo de investigación. Insisto, este cuadrito por lo menos tienen que entregarlo máximo el día sábado que está terminando la semana, o mejor dicho, la unidad uno, ¿no? El avance se presenta culminado esta unidad. Y el producto, o sea, la actividad en sí, la ejecución, ¿no? De este tipo de actividad culmina en la séptima semana. Entonces vayan viendo, si es que todavía no lo han hecho, que creo que sí, porque les expliqué en el primer día de clase. Este de acá va a estar colgado en el Teams, ¿ya? Si gustan lo pueden descargar. Los docentes también tienen conocimiento de esto y eso va a ser evaluado por sus
responsables de equipo, ¿no? Y esto es la forma como les explicaba cómo va a ser evaluado, ¿no? La primera unidad, por ejemplo, las prácticas que han tenido, 15%, el ensayo o el informe que han presentado sus profesores, 10%, y el avance de responsabilidad social, 15%. Entonces, por eso les decía, no tienen que traer este avance, este cuadrito, ya estamos en la tercera semana, ya terminó la tercera, la primera unidad, ¿no? Entonces, eh, hay que tener en cuenta eso. Para la segunda unidad es casi lo mismo, pero ya se entrega el informe de responsabilidad social, ¿no? Me refería a esto de acá, ¿no? A la séptima semana ya deben entregar el informe, o sea, ya tienen que realizar la actividad, ¿no? Y así, en la tercera unidad también se entrega un avance del informe de investigación, ¿no? Y terminada la cuarta unidad, o sea, en la semana número 14 o 15 ya debe entregarse el informe final. Yo les sugiero que sea en la semana 14, porque así hemos puesto en el programa, porque de esta manera ya la semana 15 ya le dejamos tranquilos, ¿no? Para que no se acumule las tareas o las actividades de todos los cursos, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, una consulta, buenas noches. Sí. ¿El trabajo de investigación es personal o grupal? No, el trabajo de investigación también es grupal. O sea, Sí, doctor, entonces el ensayo sí es personal, ¿no, doctor? el ensayo, la práctica, todo es personal, ¿ya? El Ah, video ya, tutorial, terminando esta unidad, también tiene que hacer un video tutorial, ¿ah? Esa es la ah, de nota acuerdo. del examen parcial, que equivale al 15%. Este video tutorial también es personal. ¿Cuánto dura el video tutorial? Les había dicho, 5 minutos aproximadamente, ¿no? 5 minutos. Eso se va a promediar con el examen que debemos tomar terminado la segunda unidad. 15% hace un 30%. Y ahí tenemos la nota del examen parcial, ¿ya? Entonces, el video tutorial, el examen, son individuales. Los trabajos de práctica, ¿no? Sobre todo el tema de responsabilidad social y el de investigación, son grupales. Por ejemplo, en mi grupo son 17. Los 17 harán un solo trabajo de responsabilidad social y un solo trabajo de investigación. En el grupo del doctor Percy Delgado también los 17 harán un solo trabajo, solamente de responsabilidad social y de investigación, ¿ok? Si no, va a ser un poquito más difícil de poder realizar o llevarse a cabo estas actividades. ¿Entendido? Sí, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, con respecto al ensayo, ¿es como una opinión crítica sobre un tema en especial? ¿Sobre Sí, los sí, temas tratados? lo que queden con su profesor de práctica, ¿no? O ese ensayo, que es una opinión crítica y con sustento, ¿no? O simplemente un informe, ¿no? Pero eso ya lo conversan, lo coordinan con su profesor de práctica, ¿ya? Doctor, disculpe, el ensayo es un trabajo monográfico, ¿no? Sí, ¿O sí, sí. se lo puedo sacar del trabajo de investigación o no? ¿Trabajo de investigación? No, es de toda la unidad. Recuerde que es de toda la unidad. Por eso le digo, converse con su profesor de Ok, práctica. Ahí ellos ok, le van a dar la pauta ok, de lo que desean, ¿no? Porque eso va a ser evaluado por el profesor de práctica, no va a ser evaluado por otra persona. Todo esto que estamos viendo en color celeste o azul, es evaluado por el profesor de práctica. Solamente el video tutorial del examen, eso se evalúa mediante los responsables del curso, ¿no? Pero los trabajos de práctica por su grupo de práctica. ¿Ok? ok, doctor, ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, con respecto al video tutorial, por ejemplo, de la semana pasada que hemos hecho básicamente tres temas, ¿se puede agarrar solamente uno, por ejemplo, naturopatía o homeopatía, o tienen que ser los tres, digamos, de una sola clase llevada? El video tutorial corresponde justamente a explicar los puntos más, obviamente no vas a hablar solamente de un tema, ¿no? Sino que tienes que hablar de la importancia, por ejemplo. La primera sesión que hemos tenido es prácticamente conceptos generales de lo que es medicina alternativa, ¿no? Recién en la segunda clase hemos hablado de algunos sistemas de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ponértelo acá de una vez. Por ejemplo,
En la primera unidad hemos visto, como lo vuelvo a repetir, solamente conceptos, ¿no? Generalidades. La segunda clase y la de hoy día sí hemos tratado en la segunda tres sistemas y hoy día tres sistemas, ¿no? Entonces, tú escoge, pero tiene que haber el 50% de ambos temas, no de ambas semanas, ¿no? Por ejemplo, si tú me hablas solamente de homeopatía, no es. Por ejemplo, tendrías que hablarme de tres sistemas de salud, ¿no? Por lo menos el 50%, ¿no? 3 minutos, ¿ya? De las, obviamente tampoco no vas a hablar todo, ¿no? En 5 minutos no te va a alcanzar tiempo para todo, pero tienes, como es un video tutorial, es un video que tiene que resaltar los puntos positivos de cada sistema, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra Doctor, pregunta? por lo que indica el sílabus, ya estamos terminando con la primera unidad. Entonces, Así ¿hasta es. cuándo tenemos Hasta el, hasta hasta cuándo el- tenemos para enviar el hasta el video? sábado. Hasta el lunes. Yo lo voy a dar hasta tiempo hasta el lunes, ¿ya? No se preocupe. ¿Ya? Pero la parte del ensayo o informe, eso quede con su profesor. Se supone que es hasta este sábado, ¿no? Ya quede con su profesor de práctica. Por eso lo va a revisar su profesor de práctica. Para el tema del video, se va a habilitar una tarea ya en el Teams y ustedes van a insertar, ¿no? Ustedes pues lo publicarán en YouTube y solamente copiarán el enlace y pondrán ahí, ¿no? Pero se va a habilitar una tarea, ¿ya? Para que puedan subir ustedes sus videos. Listo, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, las infografías se le debe subir ahí en la carpeta donde está el foro, pero no hay para subir lo de infografía. O No, no, solamente tenemos que darle eso lo ven con su profesor de práctica. ok, ok. Sí, Ok, la gracias. infografía, ensayo, eso lo ven con su profesor de práctica, ¿ya? Ok, gracias, doctor. Sí. No, de repente tienen que entregarle en físico, no sé, eso ya depende ya del profesor de práctica, ¿ya? ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Doctor, disculpe, Ujú. Dime. le entendí que si tocábamos los temas que tenían, las clases que tenían tres temas, subtemas, tendría que ser los tres subtemas. Si yo quisiera tocar la clase introductoria también, con la segunda semana, Ya, ¿contaría ahí o tendría ya, que no hay escoger problema una porque está cosa? dentro de la unidad uno, ¿no? Si tú quieres Ujú. hablar de eso, no hay problema. ¿Ya? Ah, ok. Muchas gracias, Claro, doctor. porque eso como mínimo se te está pidiendo el 50% de los temas que han desarrollado, ¿no? Si tú consideras el 2 y el uno, no hay ningún problema. Claro, semana Pero, 1 y semana 2. Ok, muchas gracias. recuerda que son 5 minutos, o sea, no puede durar más, ¿ya? ¿Ya? Claro, claro, la tarea, ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, dejamos por terminado y ya nos veremos la próxima semana. ¿Ya? Buenas noches, cuídense. Hasta Buenas luego, noches. Valeria. Buenas noches, Chao, doctor. Valeria. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.